Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están conectando el día de hoy. Gracias por estar aquí nuevamente un viernes más. Eh, el día de hoy va a ser un programa un poquillo diferente, bueno, bastante diferente, ya que normalmente pues nosotros tomamos aquí, tocamos más bien dicho, temas acerca de la salud mental, de la nutrición, y hoy es un tema sumamente diferente. Sin embargo, es un tema que, como bien nos decía ahorita Salvador, eh, es muy poco hablado, es un tema del que conocemos poco, es un tema del cual desconocemos mucho y creo que es bien importante el hecho de que nosotros conozcamos un poquito acerca de esto. Pues bienvenidos, señor Salvador. Muy Muchas buenas gracias, noches, señor Manolito. Francisco. Muy Buenas buenas noches. noches. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por tomar y aceptar esta invitación. Y pues No, para los que no conozcan, Francisco, cuéntanos un poquito acerca de tu vida religiosa, el cómo es que empiezas a conocer esta parte espiritual y por qué te gusta. Híjole, es una pregunta, interesante. Bueno, el recorrido espiritual que llevo lo llevo desde aproximadamente como de los 15 años para acá. Empecé adolescente, obviamente, en los grupos juveniles y ya después en grupos de adultos. Y hasta que me integré en el ministerio de la catequesis aquí en la parroquia donde yo estoy. Y en ese inter de que yo estaba integrado ya en la parroquia, sirviendo como catequista, pues me ocurrió una experiencia que al principio pues fue demasiado extraña o rara, ¿no? Que es empezar a percibir en mi interior pues las voces y la presencia de las ánimas del purgatorio. Entonces, queriendo saber qué onda con esto, cómo manejar esta situación, pues consulté a varios sacerdotes, empezando por mi párroco y otros sacerdotes que se dedican a meditar sobre los carismas del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y pues ellos me indicaban que esto es un carisma. Un carisma es como un don especial que el Espíritu Santo le da a las personas para determinados propósitos a beneficio de la iglesia. Aprendimos ahí que la primera norma es que cualquier carisma, cualquier don, cualquier capacidad, cualquier eh, característica especial que tú puedas encontrar en tu interior es para servicio de la iglesia, no para ti. Entonces, bueno, básicamente cuando yo empiezo a tener esa percepción de las ánimas benditas, pues lo primero que me piden es orar por ellas. Y entonces pues yo me empecé a investigar sobre el tema, sobre el purgatorio. Y efectivamente, como menciona Salvador, como mencionas tú mismo, Manuelito, pues es un tema que incluso dentro de la misma iglesia se toca muy pocas veces y se tiene, no diría yo poca información, porque información sobre el purgatorio sí hay. Hay información que se le llama extraoficial dentro de la iglesia que nos habla del purgatorio. Hay santos, doctores de la iglesia, papas, sacerdotes que pues antes de trascender dejaron su testimonio en libros, en documentos y en diferentes espacios dentro de la iglesia que nos hablan de las ánimas benditas del purgatorio. Entonces me empecé a documentar sobre el asunto, sobre el tema, y fue como llegué hasta aquí. Así es como empezó todo esto. Muy bien, Francisco. Pues para los que no lo sabían, Francisco, además de ser psicólogo, pues también tiene una larga trayectoria dentro de la Iglesia Católica. Incluso hoy en día lleva una labor de catequesis. Entonces, pues,
qué mejor que Francisco también nos pudiese orientar un poco en qué es esto del purgatorio. Y más adelante vamos a ir desarrollando este tema. Pero antes de entrar de fondo a este tema, quisiera yo preguntarle a Salvador, ¿por qué, Salvador, tú crees que sea importante, así como lo mencionaste hace un rato, por qué crees que sea importante el hecho de que las personas tengamos conocimiento de este tema? Más que nada porque, bueno, ahorita que ya dijo Panchito que pues sí hay mucho, vamos, hay mucha materia extraoficial. Yo no sabía muchas cosas, por ejemplo, esa conexión que tenemos nosotros hacia las ánimas. Para mí y para las demás personas, pues es muy importante porque pues, eh, bueno, yo en mi caso como tengo a mi papá fallecido desde hace 4 años, entonces yo sí lo he como que dejado pasar y yo no sabía. Ahora sí que soy ignorante de eso, entonces para mí es algo muy importante pues saber y en qué me beneficia hacia también las ánimas del purgatorio para poder darles esa luz que ocupan ellos y que puedan trascender. Ok, Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, para ir adentrándonos al tema, voy a platicarles un poquito a grande escala qué es el purgatorio. El purgatorio es un concepto que tomamos nosotras las personas católicas, eh, en donde definimos este territorio como un territorio de purificación. Recordemos que a lo largo de toda la existencia del ser humano, hemos tenido la inquietud de saber a dónde vamos después de la muerte. Y pues bueno, dentro de esta religión católica, nuestra tenemos por entendido que nosotros tenemos un proceso para el cual poder nosotros llegar al cielo. Y ese proceso por el cual pasamos es el purgatorio, en donde nosotros vamos a limpiar nuestra alma, tal cual lo acabo de decir, es un territorio de purificación. Ajá. Bueno, Panchito, ¿qué es un ánima? Un ánima es un ser espiritual que trasciende, que deja el cuerpo físico y trasciende al plano de la eternidad. La eternidad se define en la materia de escatología que estudia la Iglesia Católica y también la teología como un continuo presente. Es un segundo plano. Nosotros tenemos un plano terrenal y un plano espiritual. Entonces, el alma es definida como la esencia del hombre mismo, lo más íntimo que hay de él. Es una característica o es un ser que es dado por Dios desde el momento de la concepción, cuyo destino final pues es la eternidad con Dios. Un alma es una persona que trasciende una vez que se desprende del cuerpo, cuyo destino final, según enseña la Iglesia, es encontrarse con Dios y vivir para siempre con Él en el plano de la eternidad. Muy bien. Ay, a ver, ¿alguien tiene altavoz que me está cayendo rebote? No. Ok. Bueno, según se tiene la creencia, debido a que todo aquel que entra al purgatorio termina entrando al cielo. ¿Esto es correcto, Francisco? Sí, es correcto. El purgatorio es un estado de purificación, como ya lo mencionabas, donde el alma se limpia de las consecuencias de los pecados que ya le fueron perdonados en vida, después del cual entra al cielo. Ya tiene asegurada la eterna salvación, según enseña el catecismo de la Iglesia Católica y también lo enseñan las ciencias que los sacerdotes estudian. Un alma que está en el purgatorio ya está salvada eternamente, lo único que hace es como una especie de escala, antes de entrar al cielo se purifica y una vez que termina este estado de purificación de la persona, el alma trasciende al cielo. Ok.
A ver, Esa, perdón, recordarles aquí a todas las personas que si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, nada más póngame ahí abajo subo para que pueda desarrollar su pregunta y sin ningún problema nosotros poder contestarla. Perdón, adelante Salvador. esa trascendencia que tú hablas, Panchito, eh, es lo que te acuerdas que te había dicho de San Agustín de Hipona, eh, que la ánima no está estática en un solo lugar. Conforme uno, pues obviamente le va ofreciendo, la va ayudando, pues ahora sí que dándole esa luz espiritual, va, como tú dices, trascendiendo gradualmente, ¿verdad? Así es. Bueno, se piensa, hay un testimonio, por ejemplo, de Santa Faustina Kowalska, que es una monja polaca que tuvo relaciones de Jesucristo y también tuvo experiencias místicas. Experiencias místicas se le llama en la iglesia a experiencias que trascienden el plano físico y entras a un plano espiritual y puedes observar ciertos aspectos del más allá o ciertas situaciones meramente espirituales que no tienen que ver nada con lo terrenal. Y esta monjita en una ocasión entró en el purgatorio ayudada por Cristo y también asistida por su ángel de la guardia. Y ella nos menciona que en el purgatorio hay 7 niveles, pero hay otras personas que testifican que hay 3 niveles. Pero independientemente de los niveles del purgatorio, lo que mencionas es correcto, es decir, conforme nosotros vamos ofreciendo sufragios por las ánimas del purgatorio, estas ánimas van avanzando. Hay personas que están en el plano más bajo, en el plano intermedio y en el plano más alto. En el plano más bajo están las ánimas que, debido a sus pecados y a las consecuencias de los mismos, que podríamos decir que son los pecados veniales que le trajeron más oscuridad, por decirlo de alguna manera, están en el plano más bajo. En el plano intermedio son las personas que ya han avanzado en esa purificación, pero todavía no pueden entrar en el cielo. Y en el plano más alto están las almas que ya digamos que están a un paso del cielo, solamente les hace falta a veces unas oraciones específicas, un rosario, una misa, un sacrificio, una limosna, que les puede ayudar a entrar directamente al cielo. Otras personas indican también que las almas que están en el plano más bajo son aquellas por las que nadie ora, ya nadie intercede por ellas. Sus familiares aquí en la tierra, pues una vez muertos, pues ya se olvidaron de ellos, y entonces si ellos entraron en el purgatorio, pues como ya no se acuerdan de ellas, pues se quedan ahí indefinidamente y por eso no pueden avanzar. Pero es correcto, nosotros a través de las oraciones, sacrificios y sufragios, se le llama sufragio, que hagamos por las ánimas, podemos ayudarles a avanzar. Okay. Ok, Oye, Francisco, perdón, perdón, amigo. una pregunta, Francisco. Nos acabas de mencionar que estas almas se quedan indefinidamente. Esto no quiere decir que se quedan permanentemente, ¿verdad? No, para que nosotros entendamos, indefinidamente quiere decir que se quedan por largo tiempo, hasta que pues a alguna persona se le ilumina la ardilla y entonces empieza a ofrecer oraciones por ellas, entonces empiezan a avanzar. Aquí nos pregunta el licenciado Torrico: ¿brindar o donar un diezmo es un pase al más allá? No, no es un pase al más allá. Es más bien un sacrificio que tú haces por un alma o una persona que ya está en el plano de la eternidad y que Dios te da conciencia que está en el purgatorio, tú lo ofreces y entonces eso les ayuda. No les ayuda precisamente ni el dinero ni la limosna, sino más bien la intención de ayudar al alma, es lo que ayuda. Lógicamente esa intención pues debe de ser ya sea en una misa, acompañada de alguna oración, de algún eh,
de algún rosario, cualquier tipo de, pues vamos, llevar esa intención aunada a una oración, ¿no? Así es. Recordemos que las intenciones también son motivadas por nuestras emociones o nuestros sentimientos. Entonces, eh, como son nuestras emociones o sentimientos los que nos mueven la voluntad, que es una potencia del alma, por eso precisamente cuando tenemos intención de ayudar a alguien, eh, lo que motiva es el amor. Entonces lo que le ayuda es el amor que estás expresando por la persona. Bueno, al respecto de las 3 fases del purgatorio, pues ya nosotros decíamos que es el nivel más profundo, el nivel intermedio y el nivel más alto. El nivel más profundo está cercano al infierno, el nivel intermedio está entre el cielo y el infierno, así se le llama, y el nivel más alto está cercano al cielo. Las almas del purgatorio ya pueden percibir la luz divina, pero no pueden entrar todavía. Al respecto de las 7 fases, las tendría que estudiar porque no las recuerdo con exactitud para poderlas mencionar como tal. Ok, señor Hermes, adelante con su pregunta. Oye, Panchito, tú dijiste, por ejemplo, las personas que están en el plano bajo, en la fase baja, que son olvidados por sus familiares y todo. O sea, ¿quiere decir que ya están en el infierno? ¿O como no entendí esa... No. esa... Vamos a poner el plano del más allá en un aspecto físico. El purgatorio es como la frontera que existe entre un país y otro. Están cerca. Sí. Haz de cuenta, está dividido en infierno es un pedazo de tierra, el purgatorio es otro pedacito y el cielo es otro pedacito. Entonces las que están en el plano más bajo están en la frontera entre el infierno y el purgatorio. No están en el infierno, están cercanas ahí, pero no están ahí. Están en la parte más baja del purgatorio, pero ellas pueden percibir la presencia del infierno cercanas a ellas, como también las que están en el nivel más alto perciben el cielo cercanas a ellas, pero no pueden entrar. Las que están abajo no pueden llegar al infierno, ni las que están arriba pueden llegar al cielo. No salen de ahí. Ok, recordemos, Salvador, hace un momento decíamos que toda la persona que entra al purgatorio, toda el alma, más bien dicho, que entra al purgatorio, termina entrando al cielo tarde o temprano. Ok, para entender un poquito más este purgatorio, fíjense que pongo esta imagen como referencia porque en algunas iglesias, si no es que en la mayoría, yo he visto imágenes más o menos parecidas a esta, en donde yo de pequeño me preguntaba, ¿y por qué ponen el infierno si estamos en una iglesia, no? ¿Por qué ponen un lugar de llamas, pues sí, de fuego? Ajá. Pero realmente, fíjate que hasta ahora que empecé a estudiar este tema, me di cuenta que realmente no es el infierno. Me di cuenta que es el purgatorio. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, con la siguiente pregunta tú no lo vas a contestar. ¿Hay sufrimiento en el purgatorio? Sí, hay sufrimiento en el purgatorio. Ajá, ¿de qué tipo de sufrimiento hay? Bueno, las personas que han podido tener experiencias con las ánimas del purgatorio, es decir, verlas tal cual, literalmente, o percibirlas literalmente, indican que las almas están sometidas a un fuego. Ese fuego es un fuego purificador que, según los santos como San Agustín de Hipona y otros estudiosos como Orígenes, por ejemplo, Orígenes era un filósofo que se dedicó a estudiar teología, y él nos decía que hay 2 clases de fuego. Está el fuego que enciende la justicia de Dios y por eso a las almas se les representa sometidas a fuego,
como también está el fuego encendido por la ira de Dios, que es el fuego que se presenta en el infierno. Entonces, las almas están sometidas a fuego, en este caso, debido a la justicia de Dios, que indica que a pesar de que ya tus pecados fueron perdonados, pues obviamente es como si tú tuvieras la ropa manchada, y entonces tienes que ir a una fiesta y pues no puedes ir a la fiesta sucio, sino que te tienes que lavar, te tienes que limpiar, y entonces el fuego de la justicia de Dios es el que está presente en el purgatorio. Y por eso a las ánimas se les representa sometidas a fuego. Exactamente. Fíjate que el otro día, analizando también este tema, me dijeron alma en pena. Y hasta ese momento, justo hasta ese momento, me cayó el 20 de por qué se les llama alma en pena. Y hay dos tipos de pena que vivimos en este purgatorio. ¿Nos podrías decir cuáles son? Existen dos. Hay una pena de daño y una pena de sentido. La pena de daño es la que nosotros sufrimos precisamente por haber cometido el pecado, cualquier pecado venial y mortal incluso, pero que ya fue perdonado. Entonces la pena de daño pues es aquel daño que tú provocaste a tu prójimo, al entorno, a ti mismo. Esa es la pena de daño. Y la pena de sentido es la percepción que el alma tiene de ese fuego que le está purificando, y eso es lo que le genera sufrimiento. Ella está consciente de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo. Y a eso se le llama pena de sentido. Ok, para entender un poquillo más esta pena de daño, como bien nos lo dijiste, son pecados que ya fueron perdonados. De alguna u otra forma es un pecado que tú ya, ¿cómo se dice? Enmendaste, que tú ya confesaste, que ya se te fue perdonado aquí en la tierra. Sin embargo, recordemos que nuestra alma queda manchada por todas estas, de alguna u otra forma, cosas malas que vamos haciendo en nuestras vidas. Entonces, esa es la pena de daño. Y la pena de sentido, digamos lo que es una pena que tú sientes por el dolor que causaste a las demás personas. ¿Estamos correctos? Sí. Francisco se me fue. Se le fue la... A ver, vamos a esperar a ver si regresa. ¿Ya me escuchan? Ya, Sí. ahí estás. Ok. Entonces les decía, bueno, se entiende que la pena de daño es, por ejemplo, el dolor o la afrenta que tú le causas a una persona cuando tienes, por ejemplo, una mala actitud, por ejemplo, contestas mal, no tratas bien a una persona, o vives constantemente enojado. O sea, toda esa negatividad que te hace maltratar al prójimo o a tu entorno es una pena de daño. Ajá. Porque recordemos que nuestros pecados no solamente nos afectan a nosotros mismos, sino también generamos afecciones a las personas que están a nuestro alrededor, y generalmente esa parte pues no la tomamos en cuenta. Les pongo un ejemplo. Hay una historia que yo leí hace tiempo que decía que una persona que tenía la capacidad para percibir las almas recibió la visita de una niña pequeña. Esta niña pequeña tenía unos 8 años más o menos. Entonces la persona que la vio, pues se sorprendió de que una niña pequeña estuviera en el purgatorio, ¿no? Y le dijo, ¿tú por qué estás aquí? Bueno, ¿por qué estás ahí en el purgatorio?, le dijo a la niña. Y la niña le contestó, yo estoy en el purgatorio porque
antes de que yo falleciera, nuestros padres, a mi hermana y a mí, nos regalaron una muñeca a cada una. Pero cuando yo estaba jugando con mi muñeca se rompió. Y como las muñecas que nos regalaron a mí y a mi hermana eran iguales, lo que yo hice fue cambiar la muñeca rota y quedarme con la muñeca que era de mi hermana. Esa acción provocó dolor en mi hermana porque mi hermana pensó que su muñeca se había roto y yo no dije la verdad. Entonces cuando me tocó morir y yo trascendí, Dios me hizo saber que por el dolor que yo le había causado a mi hermanita, yo tenía que estar 3 días en el purgatorio y llevo 1. Correcto. Entonces yo te pido tu ayuda para que yo pueda salir pronto del purgatorio y pueda entrar al cielo. Entonces sí. Cabe destacar que cuando nosotros entramos al purgatorio no entramos tal cual nuestros pensamientos que tenemos hoy en día, que a veces los hacemos inconscientes, que a veces los hacemos conscientes, no, sino que cuando nosotros entramos ya somos conscientes, ya no hay que si quieres, si no quieres, no, ya somos totalmente conciencia, ¿es correcto? Sí, claro. Las personas, como te digo, que han tenido percepciones del más allá y las almas del purgatorio mismas dan constancia de que nuestro nivel de conciencia cuando morimos es diferente a cuando nosotros estamos vivos. Nosotros cuando morimos podemos contemplar claramente, con absoluta nitidez y sin ninguna justificación, lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Y entonces en ese nivel de conciencia nosotros aceptamos, cuando estamos en ese nivel de conciencia profundo, nosotros aceptamos que en este caso merecemos el purgatorio y necesitamos el purgatorio. No nos rebelamos a la voluntad de Dios, sino que lo asumimos tal cual, y entonces el alma por eso está en el purgatorio, porque sabe y entiende que necesita esa purificación frente al amor de Dios. Francisco, tengo una pregunta que con la siguiente pregunta voy a contestar la pregunta que nos hace la licenciada Torrico. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con las personas que se quitan la vida? ¿Entran también al purgatorio? ¿No entran? ¿Qué pasa con ellas? Para que nosotros podamos entrar al purgatorio necesitamos arrepentimiento, y según lo que se indica en las enseñanzas de los santos y las enseñanzas de la iglesia, los suicidas son tratados con misericordia por parte de Dios, porque Él toma en cuenta que la condición mental de estas personas que atentan contra su vida no es saludable, no es sana, y es un agravante a su favor. Por lo tanto, una persona que se suicida pasa al purgatorio y se queda, según se testifica, el tiempo que le tocaba vivir más el tiempo que le toque purificar sus pecados. ¿Y qué pasa con las personas que se hacen un dolor físico a su propia persona? Son pecados que en el momento de su muerte, estando en el purgatorio, tienen que limpiar. Ok, recordando un poquito esto, recordemos que nuestro cuerpo no es nuestro. Recordemos que nuestro cuerpo es prestado. Adelante, Francisco. Sí, claro. Sí, si partimos nosotros meramente de la doctrina católica, la Iglesia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto los cuidados que le demos al cuerpo es como si tú se los estuvieras dando al templo de Dios que habita en ti. Entonces cualquier cosa que atente contra tu cuerpo, sea que te alimentes mal, sea que te alimentes, por ejemplo, te alimentes de más, ya comiste y comes más,
no duermes bien, no te bañas, no te aseas, cualquier descuido hacia tu cuerpo es un pecado contra el templo del Espíritu Santo, es un pecado venial. Ajá. Porque tu obligación es cuidar de tu cuerpo. Además de que por ser templo del Espíritu Santo, pues no te pertenece tu cuerpo, sino que es de Dios, ¿verdad? Entonces, también por esta razón, cuando una persona trasciende o muere, se le rinde tributo a su cuerpo y por esa razón se hacen los velorios, porque nosotros honramos a ese hermano que en vida fue templo del Espíritu Santo y por eso damos esa honra a su cuerpo. Muy bien, señor Hermes, discúlpeme, adelante con su pregunta. Bueno, a lo mejor ya está muy atrasada con el ejemplo que mencionó Panchito de la niña. Yo tenía otro. Hay una monjita, Panchito, ¿cómo me habías dicho que se llamaba? Marianne. Que ya desde los 22 años ya las almas del purgatorio acudían hacia ella para que pues pudiera trascender, ¿no? Porque estaban atrapadas en este plano. Es una persona laica, se llama María Sima. María Sima. Cuenta ella una de sus historias que ella está pues rezando en el templo y pues que de repente se encontró al monaguillo ahí pues limpiando y todo, ¿no? Obviamente ella lo podía ver. Estaba sola la iglesia y se acercó a él y le dijo, oye, pero tú ¿por qué todavía sigues aquí? Bueno, es que lo que pasa es que yo pues estoy aquí porque pues mi pecado fue de que creo que le dio la espalda obviamente al Santísimo. Entonces creo que estaba como condenado, podría decir, Panchito. No podía pagar esa pena, pues. Necesitaba la ayuda, o sea, su condición para entrar al cielo era que tenía que expiar su pecado y posiblemente este monaguillo necesitaba la ayuda de alguien para poderlo hacer. Pero, y por eso se manifestó, o sea, parte de la condición. Sí. O sea, pero por ejemplo, tú darle la espalda, por ejemplo, tú al Santísimo, ¿ya se considera un pecado como para condenarte? Es una irreverencia. No es propiamente un sacrilegio, es un pecado venial, porque tú tienes conciencia de la presencia real del Señor. Y si no haces la genuflexión o la reverencia que se le debe hacer al Señor, pues si estás cometiendo un pecado y es un pecado venial. Sí, exacto. Recordemos lo que yo les... Recordemos lo que yo les... Adelante, como adelante. Si tuvieras al rey enfrente y pasa sin ver, ¿no? Es como una falta de respeto. Por eso se considera un pecado venial. Ok. Gracias, Panchito. Recordemos, Salvador, que yo les decía en alguna ocasión, el que tú no sepas de algún procedimiento no quiere decir, no te exime de tus responsabilidades. Pasa lo mismo aquí en el tema del purgatorio. El que tú no sepas o no creas que existe un purgatorio, no te exime de que vas a pasar por ahí, ¿no? Bueno, sí, continuando con el tema, Francisco, el purgatorio, ¿es un lugar de luz? ¿Es un lugar de obscuridad? ¿Cómo es el purgatorio? Según las personas que han tenido estas... Pues ahora sí que esta información... El purgatorio es un lugar oscuro. Es un lugar oscuro. Es un lugar oscuro en donde, como te digo, en los lugares más altos o intermedios puede entrar cierta luz, pero se le describe como un lugar de oscuridad. No igual al infierno, pero sí es un lugar oscuro. Es un lugar tenue, como si fuera algo etéreo, como una neblina. Claro. Por explicarlo de alguna manera, física.
La Ok, oscuridad no es total, pero tampoco la luz es total. Entonces es un lugar oscuro. volviendo a retomar el tema entonces, el purgatorio es un lugar oscuro en donde hay, vamos, almas lavando, quitando esas impurezas que tienen para poder llegar al cielo. Recordemos que toda alma que está en el purgatorio llega al cielo, tiene ese fin, ¿ok? Entonces, si es un lugar oscuro y sienten ese calor, yo me imagino, porque es un calor como sofocante, me imagino, por la imagen que yo alcanzo a ver aquí y en las iglesias que he visto, me imagino que es un lugar asfixiante en el cual quieres avanzar, quieres salir, ¿no? Así es. Entonces ese mismo calor Bueno, es el que te hace seguir limpiando, 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 para poder llegar a la luz al fin, ¿no? para poder llegar a la luz, así es. Bueno, aquí preguntan, bueno, si a una persona no la encuentran más, hay testimonios que indican que a toda persona en sus últimos momentos, si es que sucede lo que estoy pensando, ¿verdad? En sus últimos momentos, Dios le concede unos instantes para expresar su arrepentimiento o para recibir la misericordia de Dios. Y nosotros como creyentes confiamos en la misericordia de Dios. No sabemos con certeza dónde se va. Nosotros ahorita estamos hablando del purgatorio porque es el tema específico, pero nosotros no podemos decir con cabalidad o con absoluta certeza, no, pues este se fue al cielo, este se fue al infierno, este se fue al purgatorio, ¿no? Sino que sencillamente lo que hacemos es confiar en la misericordia de Dios, porque muchas veces también ha habido testimonios de personas que han llevado una vida totalmente oscura y en el último instante, pues se salvan, ¿no? Porque aceptan y asumen la misericordia de Dios. Aquí el punto clave para las personas, para todos nosotros, es nuestra conciencia y nuestra capacidad para el arrepentimiento. Una persona puede juzgar, por ejemplo, la vida de otra y puede decir, no, pues a lo mejor este se va a ir al infierno porque siempre ha sido malo toda su vida, ¿no? Pero curiosamente se arrepiente en el último instante y se salva. Así ha sucedido muchas veces. Claro, entonces lo que nos quieres decir es que la persona tiene, Dios nos da en nuestros últimos momentos de vida la oportunidad de arrepentirnos y, y, y decir, Señor, tú eres el Salvador, ¿no? Así es. Preguntan, ¿cómo saber si las almas que se comunican son del purgatorio o de otro plano? Tuve una experiencia. Bueno, hay personas que estudian el tema y tienen que ver con tu capacidad para el discernimiento. Por ejemplo, cuando es un alma del purgatorio, tú no sientes miedo, no sientes inquietud, no sientes ansiedad, no sientes intranquilidad. ¿Por qué menciono el miedo y menciono estas emociones? Porque cuando las almas son demonios que se disfrazan de almas, pues obviamente no pueden disfrazar lo que generan en ti, ¿no? Generan pánico, generan terror, generan miedo, generan ansiedad y entonces no es un alma del purgatorio, sino es un demonio disfrazado. Hay un ejercicio clave que indican los santos, por ejemplo. Se presenta supuestamente un alma del purgatorio contigo y te dice, no sé, cualquier cosa que te diga, ¿no? Entonces, dos consejos aquí. Nosotros no establecemos diálogos, sino decimos, vamos a orar a Dios Padre. Entonces, si el alma dócilmente te dice, está bien, vamos a orar, pues obviamente es un alma del purgatorio porque acepta a Dios. Pero si es un demonio disfrazado de alma, pues obviamente te va a decir lo contrario, va a desaparecer, ni siquiera se va a permitir hacer una oración, ¿no? Porque eso es honrar a Dios. Entonces, si es un demonio, pues va a salir corriendo. Así es como se hace digamos, un sencillo discernimiento. Un alma del purgatorio siempre va a aceptar a Dios y lo primero que va a decir es,
por permiso de Dios yo estoy aquí y no te va a desviar del bien, ni va a hablar contra la iglesia, ni va a hablar contra el prójimo y menos contra Dios. Es una forma de discernir cuando es un alma y cuando no. Ok, fíjense que cuando les voy a contar lo siguiente, cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mis abuelitos vivían en Zacatecas y yo recuerdo que mi abuelita normalmente aproximadamente a las 6 de la tarde, ella todos los días rezaba un rosario para las almas del purgatorio. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué le reza así yo, con este pensamiento, tal cual? Yo me preguntaba, ¿por qué mi abuelita reza a un fantasma que ni siquiera conoce? ¿Cuál es la importancia entonces de rezarle a estas almas, Francisco? ¿Qué importancia o en qué las ayudamos, más bien dicho? Para poder entender la importancia de nuestras oraciones para las almas hay que entender otra parte de la doctrina que se llama comunión de los santos. En la comunión de los santos se nos enseña que nosotros estamos, gracias al bautismo, unidos en una sola familia. Hay, digamos que la iglesia está dividida en tres partes: la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo; la iglesia militante, que somos los que estamos aquí en la tierra; y la iglesia purgante, que son precisamente los que están en el purgatorio. Por el bautismo nosotros estamos unidos, los que están en el cielo, en la tierra y en el purgatorio estamos unidos en el espíritu. Entonces es importante que nosotros ayudemos a las almas porque estamos expresando una obra de caridad que también nos enseña la iglesia, que es orar por los vivos y por los muertos. Porque los muertos no están muertos, están dormidos, han trascendido, las personas no dejan de existir. Lo único que sucede es que ellas ya no están pendientes de este plano como lo estamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ya no tienen necesidades corporales, ya no tienen sueño, no tienen hambre, no tienen ninguna necesidad a nivel corporal, ni tampoco les preocupa si tienes coche, si eres pobre, si eres rico, no. Ellas se concentran únicamente en la parte espiritual donde tú sí les puedes ayudar. Entonces las oraciones, como son motivadas por el amor, ¿sí? Nutren a las almas del purgatorio y les ayudan a avanzar al plano que sigue, al plano que les toca. Estás expresando amor al prójimo, estás haciendo una obra de caridad. A ti obviamente te beneficia porque la Sagrada Escritura nos menciona que todas las obras que tú hagas por amor te ayudan incluso a disminuir tus propios pecados. Entonces por eso es importante que nosotros estemos, por decirlo de alguna manera, pendientes de las personas que ya trascendieron con nuestras oraciones. Es la nueva relación que nosotros mantenemos con las personas que ya no están físicamente. A través de la oración nosotros les expresamos ahora el amor que les seguimos teniendo. Porque díganme ustedes, ¿quién de ustedes que ha perdido un ser querido lo ha dejado de amar? No, pues nunca, No. yo lo sigo amando. Exactamente, porque el amor es eterno. Me Entonces, imagino que también por parte de mi papá, pues él, aunque ya no esté aquí, pues siempre va a seguir su amor eterno. Pues así, así ¿no? es. Así es, porque el vínculo de amor que las personas tienen con nosotros no se rompe por el hecho de haber trascendido. Continúa. Y la iglesia lo explica a través de la comunión de los santos. Así se le llama a esa doctrina. Por eso es importante que nosotros pues sigamos orando por las personas que ya no están con nosotros, porque no están muertas, están dormidas. Y también las mismas ánimas del purgatorio prometen su intercesión delante de Dios una vez que ellas lleguen al cielo. Y también mientras llegan al cielo. Por eso hay personas que son muy devotas de las ánimas. Mi papá era uno de ellos. Siempre ofrecía
por ejemplo, pasaba por un templo, nos presionábamos y rezábamos un Padre Nuestro y se lo ofrecíamos a las ánimas del purgatorio. Y a mí también me empezó a nacer eso del por qué, y ya me empezó a explicar el cómo, no a profundidad como tú, pero ciertas cosas que a ellas les beneficia y les ayuda a trascender. Así es. Así es, aquí lo que hay que entender son dos cosas importantes. Nosotros continuamos unidos incluso después de la muerte con las personas que trascienden en nuestra vida. Dos, las personas que ya trascendieron de ese plano de existencia no nos dejan de amar, sencillamente dejan de vivir una vida terrenal, ¿sí? Están ocupadas de ti en el sentido de que ellas, como ya tienen conciencia del propósito de la vida, pues por ejemplo dicen, no, pues yo quiero que mi hijo se haga más santo, quiero que sea más temeroso de Dios, quiero que sea más virtuoso, quiero que sea más, más amable, más humano. ¿No? Se preocupan ya de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo material, sino con el propósito por el que nosotros hemos sido creados. Y el catecismo de la Iglesia menciona que nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios. Quiere decir que nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Entonces, las almas del purgatorio, cuando ya están en ese plano de eternidad, cobran plena conciencia de la importancia de la santidad, cosa que nosotros no hacemos aquí. No, claro que no. Una vida mundana, no. No. Entonces, por eso muchas personas que dicen, bueno, pues bueno, ya se murió, pues ya no hay nada que hacer por él. No, hay mucho que hacer por él todavía. Hablando de las personas que mueren, ¿cuál es la importancia de nosotros hacer un novenario? ¿Por qué hacemos un novenario y qué relación tiene con, con el alma? Otra vez se te apagó, Francisco. ¿Me puedes repetir la pregunta? Les decía, hablando de las personas que trascienden, las personas que fallecen, ¿por qué nosotros hacemos un novenario? ¿Qué relación tiene con el alma de esa persona? El novenario, como las misas y todos los ritos que se hacen en nuestro país, porque cada comunidad o cada pueblo tiene sus diferentes costumbres, lo que nos permite, según la Sagrada Escritura, es marcar la separación, es decir, nos ayuda a elaborar nuestro duelo y a tomar conciencia de que físicamente esa persona ya no está con nosotros. Entonces nos ayuda también, según nos menciona la Escritura, a consolarnos con palabras de fe. Ahora, según explica la Iglesia, el novenario como tal no existía hasta que se tomó en cuenta la gestación de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de nuestra Madre Santa, que son obviamente 9 meses. Entonces, queriendo honrar esa circunstancia que vivió nuestra Madre al aceptar a Jesús, la encarnación de Jesús en su vientre, se tomaron 9 días en lugar de 8, porque antiguamente la Iglesia hacía solamente 8 días de oración por los difuntos, pero tomando en cuenta la gestación de nuestro Señor Jesucristo, le agregó un día más. Esto también quiere decir que nosotros, cuando ofrecemos 9 días, cada día representa precisamente un mes de gestación y se asocia con un nacimiento espiritual de esa alma en su entrada al cielo. Es decir, muere físicamente, pero tiene que nacer en el espíritu, en la eternidad. Entonces, cada día es un mes de gestación de esa alma, ¿no? Entonces, cuando terminas el novenario, se presume o se piensa o se cree que esa persona entra en el cielo en ese día precisamente, en el día 9,
Por eso muchas personas ofrecemos el novenario por esa persona, pidiendo la misericordia de Dios para que le perdone sus pecados y les conceda la vida eterna, es decir, entrar al cielo con Dios. Por eso se hacen los novenarios y por eso es muy importante, por 3 aspectos. El primero, te ayuda en la elaboración de tu duelo para marcar la separación de la persona que pierdes. El segundo, estás honrando a Dios a través de las oraciones, le rindes culto a través de las oraciones y también tomas en cuenta la intercesión de María Santísima por esa alma. Y el tercero, pues obviamente pides a Dios que esa alma sea perdonada de sus pecados y entre al cielo después de los 9 días. Por eso es importante hacer el novenario. Correcto. ¿De qué diferentes maneras yo puedo ayudar a las almas del purgatorio? Puedes ofrecer diferentes sacrificios. De hecho, cualquier obra buena que tú puedas hacer, la puedes ofrecer por las almas del purgatorio. Puedes ofrecer comuniones, puedes ofrecer rosarios, puedes ofrecer novenas, puedes ofrecer sacrificios. Por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, me gusta Fumar. mucho fumar. Bueno, pues durante 9 días no voy a fumar para liberar un alma del purgatorio, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, durante esos 9 días tú tienes que cumplir tu promesa y lo estás ofreciendo a Dios por esa alma. Es un sacrificio. Ajá. Y a eso se le llama sufragio. Puedes ofrecer rosarios, por ejemplo, porque se enseña que el rosario es un arma poderosa contra el demonio y es la más predilecta, es la que le encanta a nuestra Madre Santa siempre, el Santo Rosario por esa alma. Pero lo que puedes ofrecer mucho más efectivamente es la Santa Misa por una persona que ha trascendido. Ok, adelante, señor Hermes. Oye, Panchito, por ejemplo, dices que cualquier tipo de sacrificio, obviamente no como a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si estás pasando por un mal momento y se lo quieres ofrecer a una alma, ¿realmente sí aplica o no? Sí, porque es un sufrimiento moral y espiritual el que tú estés viviendo, no sé, a lo mejor un cambio de trabajo, algo que te genere alguna preocupación, algún sufrimiento a ti, también lo puedes ofrecer, si es aplicable. Ajá, Ahorita ok. me hiciste recordar lo siguiente, Salvador. Ujú. Recordemos que cuando el Papa Benedicto XVI estaba en su lecho de muerte, él ofreció precisamente ese sufrimiento, ese dolor que él sentía por la enfermedad que él tenía. Él pidió que no se le administrara medicamentos, precisamente una, para no manchar su alma, y dos, pues porque él ofreció más que nada ese sufrimiento, ese dolor para las almas del purgatorio. Mm, ¿Mm? excelentísimo. Así Muchas es. gracias. La iglesia enseña que el sufrimiento tiene un valor redentor. Redentor quiere decir que tú puedes ayudar a una persona o incluso te puedes ayudar a ti mismo a purificarte ya desde aquí en la tierra. Si tú ofreces tus sufrimientos, le dices al Señor, por ejemplo, delante del Santísimo: Señor, yo te ofrezco esta enfermedad para acortar mi purgatorio, ¿no? O para evitar mi purgatorio. Eso también lo puedes hacer. Y lo ofreces Cierto. y lo ofreces a Dios. Por eso el Santo Padre, teniendo conciencia de esta situación, pues aprovechó la oportunidad, y también la Iglesia nos dice que hay indulgencias que podemos ofrecer por las ánimas benditas. Hay ciertos periodos en la Iglesia, por ejemplo, el tiempo de Cuaresma, por ejemplo, la apertura de la Puerta Santa en las catedrales, en las iglesias o en el Vaticano, donde el Papa concede indulgencia plenaria. ¿Qué es indulgencia plenaria? Bueno, la indulgencia plenaria es como una especie de indulto que se te concede por parte de la Iglesia para el perdón de tus pecados. Entonces, de cuenta que si a mí me concede indulgencia plenaria y me muero saliendo de mi parroquia, en ese momento yo me voy directamente al cielo, porque todos mis pecados junto con mi purgatorio quedan perdonados.
A eso se le llama indulgencia plenaria. ¿Cuáles son las condiciones para que tú puedas obtener una indulgencia plenaria? Pues bueno, que te confieses. Primer punto, que te confieses. Segundo punto, que tú ores por las intenciones del Santo Padre, del Papa, en este caso del Papa Francisco. Y el tercer punto es que pues comulgues para que esa indulgencia plenaria sea aplicada a la persona que tú quieras en específico. Ok. Cabe mencionar que no nada más estás ayudando a un alma del purgatorio, sino que esas mismas obras que tú estás haciendo van contando para ti mismo a la hora, así como nos lo mencionó Francisco, va contando para ti mismo, para que a la hora de que tú llegues al purgatorio y digamos, estás en el escalón número 8, pues se te haga un recuento de los daños y digas, pero tú oraste por las almas del purgatorio, pásate al 7, ¿no? Así Entonces, es. por eso es conveniente nosotros también empezar a hacerlo. Es empezar a hacerlo y empezar a compartirlo. Porque, pues de alguna otra forma, como bien nos lo dijo Francisco, es una obra de caridad, es una obra de amor. Porque, pues de alguna otra forma, nuestro ser querido, nuestros seres queridos que ya partieron, pues siguen viviendo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, es una obra, pues sí, una obra de caridad y una obra de amor que nosotros podemos dar a ellos todavía. En caso de que, por ejemplo, nosotros no sabemos si nuestro familiar ya fallecido ya entró al cielo, pero si yo sigo pidiendo por esa persona, si yo sigo orando por esa persona, si yo sigo ofreciendo por esa persona, ¿qué pasa con esos ofrecimientos? Esos ofrecimientos, según los testimonios y la enseñanza de la Iglesia, Dios los aplica para otras almas más necesitadas. O sea, ninguna oración en el plano del más allá se desperdicia. Por ejemplo, si el ser querido por el que tú estás orando ya pasó al cielo, para gloria de Dios, pues entonces Dios dice, bueno, voy a seguir recibiendo estas oraciones, y resulta que hay un alma por la cual nadie ora, pues la aplico por ella. En caso de nosotros, por ejemplo, no saber a quién dirigiera esa oración, ¿cómo yo pudiera decir, sabes qué, te ofrezco esta oración para, ¿cómo lo pudiera hacer yo? Bueno, hay dos recomendaciones. Tú puedes ir directamente al Señor y decir, Señor, yo no sé por qué alma en específico pedir o por cuáles almas pedir, porque tú sí lo sabes. Entonces te pido que tú apliques estas oraciones, sufragios, misas o indulgencias para las almas que más lo necesitan, o para las almas que están más olvidadas, o para las almas por quienes nadie ora. Y de esta manera, obviamente, como Dios sabe todo, pues Él se encargará de cumplir tu pedido. Siguiente pregunta, ¿hay un tiempo determinado para nosotros una vez que pasamos de este plano al plano espiritual? ¿Hay un tiempo específico para que yo permanezca en el purgatorio? Pues eso depende de la gravedad de tus pecados y de las consecuencias que haya generado tu pecado. Es lo que mencionan los estudiosos del purgatorio. El tiempo como tal depende del número de tus pecados, de la gravedad de tus pecados, de las consecuencias que hayan tenido esos pecados, de tu nivel de conciencia con que hayas cometido esos pecados. Por ejemplo, no es lo mismo una persona, el purgatorio no es el mismo para una persona que cometió pecados inconscientemente, por ejemplo, sin conocer la doctrina, o pertenecer a otra religión diferente a la nuestra, o no teniendo conciencia de que eso era algo malo, etcétera. Todos esos agravantes Dios los toma en cuenta, y entonces sí dice, bueno, a un católico le va a tocar 1 año de purgatorio porque resulta que él sabe que el Santísimo es el Santísimo y no se arrodilla.
Pero si llega una persona que no sabe de la presencia de Cristo en el Santísimo y no se arrodilla, Dios dice, bueno, este no sabía, bueno, entonces a este le toca menos y a este le toca más porque este sí sabía. Y eso es un razonamiento bíblico. El Señor menciona en el Evangelio de San Mateo, la persona que comete un pecado sabiendo que eso es pecado recibe más castigo que aquella que comete el mismo pecado pero que no sabe que eso es pecado. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Entonces de eso va a depender tu estancia en el purgatorio, de esas consideraciones. Fíjense qué tan misericordioso es Dios nuestro Señor, que incluso a las personas más malas de este mundo les da esa oportunidad de arrepentirse en sus últimos momentos. Así es exactamente. Es algo increíble. Dice, bueno, el tiempo en el purgatorio depende de el número de sus faltas, la malicia con que éstas han sido cometidas, la penitencia que hicieron delante de Dios por sus pecados, mientras que las personas estaban vivas, y de los sufragios ofrecidos por ellas después de su muerte. Es lo que menciona la doctrina. De estos factores, así como de la conciencia que tenga la persona de las ofensas hechas a Dios, depende la permanencia de ésta en el purgatorio y su grado de purificación. El Señor pretende que nos demos cuenta de que la malicia del pecado es grande, que para lo que nosotros puede ser una falta leve, para Dios puede ser una ofensa grave. Y aún así tiene la misericordia. Exacto. Sí, por eso te manda al purgatorio, porque Él sabe que somos débiles. Panchito, ¿nos podrías contar un poquito acerca de Santa Gertrudis? ¿Qué es y qué hacía? ¿Y por qué fue una persona elegida en la cuestión de las ánimas del purgatorio? Bueno, según lo que se menciona en su historia, Santa Gertrudis fue una persona que fue religiosa, consagró su vida a Dios y ella comenzó a tener experiencias místicas al respecto del purgatorio por voluntad de Dios. Antes de esto tuvo revelaciones del Señor, donde el Señor le decía que como se había dedicado mucho tiempo a su vida mundana, y ya siendo religiosa no dejaba su vida mundana, pues él le iba a ayudar a purificarse. Y entonces también le iba a dar la misión de ayudar a las almas del purgatorio a purificarse. El Señor lo hizo por dos razones. Lo hizo para ayudar precisamente a las almas a través de esta religiosa, que fue Santa Gertrudis, y lo hizo también para que la misma santa se diera cuenta de la gravedad que podía representar ante su presencia los pecados que ella estaba cometiendo. ¿Cuál era su principal vicio de Santa Gertrudis? Leer filosofía, leer libros de ciencia, leer libros que eran ajenos a su vida monástica. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? En lugar de leer la Biblia, ella leía, no sé, un libro sobre astronomía, ¿no? No porque la ciencia fuese negativa o mala, sino porque ella ya había consagrado su vida a Dios. Y entonces pensamientos, sentimientos, actitudes, actividades, todo tenía que girar en torno a Dios y ella no lo hacía a un lado. Entonces por eso ella estaba cometiendo un pecado. Ajá. Desde esa perspectiva. Entonces cuando ella se da cuenta que está cometiendo un pecado, por ejemplo, de no amar a Dios por sobre todas las cosas, ella estaba faltando ese mandamiento, pues entonces es cuando Jesucristo se le manifiesta y le revela con estas palabras. Él le dice estas palabras: durante toda tu vida has estado comiendo polvo y queriendo extraer miel de la ceniza, pero yo te voy a enseñar
cómo tienes que ser a partir de ahora. Y entonces le enseña a leer y a meditar la Sagrada Escritura y la vida de los santos. Y entonces ella en sus experiencias místicas dice: a partir de que yo empecé a leer la Sagrada Escritura y la vida de los santos, hagan de cuenta que yo estaba comiendo miel, por la enorme alegría y felicidad que yo sentía cuando yo meditaba la Sagrada Escritura o la vida de los santos, una felicidad que yo no había sentido hasta ese momento. Ese es el significado de las palabras del Señor. Que además quise mencionar a Santa Gertrudis porque en una de sus revelaciones con el Señor Jesús le enseñó una oración que en el momento en que ella hiciera esta oración iba a liberar 1000 almas del purgatorio, así tal cual se lo digo, 1000 almas del purgatorio. Y la oración es la siguiente: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas de hoy en día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo. Esa fue la oración. Es una oración corta, es una oración muy precisa, sumamente precisa. Y pues lo magnífico que puede ser el poder ayudar a trascender a estas almas, ¿no? Además que, como decíamos, vamos sumando puntos para poder nosotros, una vez estando en el purgatorio, los que decidan estar en el purgatorio, poder trascender y llegar al cielo, ¿no? Así es exactamente. En efecto, es la oración que el Señor mismo le dictó a Santa Gertrudis y también le dio a conocer la eficacia de las almas, porque se cuenta en su historia de Santa Gertrudis que cuando ella estaba por morir, pues el demonio no encontraba la forma de hacerla caer en pecado, ¿no? Cuando estaba por morir, imagínense cómo es el demonio de mala onda, que no deja en paz a las personas, ¿no? Queriéndoles hacer caer de manera constante. Y entonces se cuenta en su historia de vida que cuando ella estaba por morir, pues el demonio se daba cuenta que pues no encontraba la forma de hacerla caer, y entonces el Señor Jesucristo mismo se presenta en su lecho de muerte y le hace ver a la santa, porque la santa todavía como que hacía la oración, pero que como que dudaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya la hice, pero pues no se ve nada, no hay movimiento, no hay... ¿Qué onda, no? Entonces en el momento de su muerte, Dios le revela a las millones y millones y millones y millones de almas que ella liberó con esta oración. Así es. Mi querido Salvador, ¿algo más que quisieras agregar? No, todo bien, amigo. ¿Alguna Me quedó duda, más amigo? que claro. Ninguna. Francisco, ¿algo más que quisieras agregar de este tema? Pues que lo que tenemos que llevarnos todos para meditar en nuestro interior es el hecho de cómo queremos trascender. Me surge esa inquietud, ¿no? O esa pregunta a nivel interno. ¿Cómo queremos trascender? ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, conocer del purgatorio nos tiene que llevar a entender que nuestra vida tiene consecuencias a nivel trascendental. Y entonces que tendríamos nosotros que tener más cuidado de nuestro interior para que nosotros podamos tener una trascendencia pacífica, tranquila y en comunión con Dios
Conocer del purgatorio nos ayuda también a comprender que nuestros seres queridos siguen existiendo, siguen esperando, siguen viviendo con nosotros espiritualmente, y que obviamente nosotros podemos expresarles amor a través de las oraciones que podamos hacer por ellos y a través de todo lo bueno que podamos hacer por ellos para ayudarles a trascender de una muy buena forma, y también para ayudarnos a nosotros mismos a llevar una vida más bondadosa, más amorosa, más pacífica, más tranquila de la que a veces la llevamos. Eso es lo que yo me llevo de este tema, que pues espero que les haya gustado, porque es un tema completamente distinto a lo que tratamos de ordinario. Y espero que se hayan llevado algo bonito también. Muchísimas cosas, Panchito, y muchísimas gracias a ti y a Manuelito. La verdad, aprendí muchísimo porque la verdad está súper ignorante. Ahora sí, pues, a aplicar lo que aprendimos el día de ahora, Panchito, Manuelito. No, pues muchas gracias a ustedes también por haber aceptado la invitación y haber aceptado hablar de este tema. Creo que efectivamente es un tema muy interesante, es un tema que además de interesante, no lo podemos dejar al ahí se va. Como bien nos dices, Salvador, tendríamos que empezar a tomar acciones. Y acciones, pues tanto para las ánimas del purgatorio como para nosotros mismos, ¿no? Es un tema en el cual nosotros, como bien nos lo dice Francisco, seguimos demostrando un amor que, así como Dios nos tiene ese amor, esa compasión y esa misericordia, también nosotros podemos dar un poquito de ese amor y de esa compasión hacia nuestros seres queridos, o a las personas, incluso a las almas que ni siquiera conocemos. Yo, como se los comenté hace un rato, yo no sabía por qué mi abuelita rezaba por las ánimas del purgatorio. Yo no le veía un significado. Pues un significado, un motivo real para eso, pero pues estudiando este tema me di cuenta que pues efectivamente es bien importante, ¿no? Súper importante. Pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. Nuevamente, pues fue un tema totalmente diferente a lo que tenemos acostumbrados. La próxima semana ya regresamos con los temas cotidianos. Francisco y Salvador, muchísimas gracias. Nuevamente, amigos, les mando un abrazo. No sé si tengan algo más. No, más que darte las gracias a ti y a Panchito. Muchas gracias por invitarme. Pues yo también les agradezco muchísimo, porque dos cosas sucedieron aquí. Pude estar con ustedes dos platicando de un tema que a mí también personalmente me pareció muy interesante. Y les agradezco mucho la oportunidad a los dos, a Salvador por subir y por estar y por ayudarme con este tema, y a ti también, Manuelito, por darme la oportunidad de poder expresarlo, porque pocas veces tenemos estos espacios para poder hablar de estos temas. Yo hablo personalmente, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros queremos compartir estos conocimientos que a veces tenemos de lo que indica nuestra doctrina, nuestra iglesia, nuestra religión, y no lo podemos hacer porque no tenemos a veces oportunidad de hacerlo. Y esto es algo que a mí me llenó de muchísima alegría. Espero que les haya ayudado y muchísimas gracias. Un abrazo para los dos también. Gracias, amigo. Y pues recordarles que y todos los episodios anteriores los pueden encontrar en la página de Idealmente Radio. Acabamos de subir un episodio que se llama Tras Bambalinas. Ese episodio es pues una recopilación de cómo nosotros nos estamos preparando semana a semana con el tema que vayamos a tocar o que tocamos en esa semana. Y pues ese episodio quedó padrísimo. Ustedes van a poder escucharme decir groserías, escuchar y justamente es eso, Tras Bambalinas. Entonces ahí lo pueden encontrar en YouTube y Facebook. Y pues nada,
Desearles que tengan una feliz semana, una feliz noche y nos vemos hasta la Bendiciones. próxima. Claro que sí, Igualmente, amigo. Muchas gracias. y pues pongan su comentario en el contenido que vamos subiendo, su comentario si me gusta, porque eso también nos ayuda a nosotros y nos motiva muchísimo a seguir trabajando para ustedes. Muchísimas gracias, un beso enorme, cuídense muchísimo y que pasen bonita noche. Buenas noches. Bye bye.